¿Cómo están amigos? Paz y bien. Y pues así como han visto en el video, vamos a hablar del famoso y oscuro poder que tiene la Iglesia Católica en este reconocido y nebuloso orden o tercer famoso orden mundial desde muchos puntos, tanto económico como político, ecológico y desde otro punto de vista, vinculado muchas veces con la masonería. Vamos a hablar un poco del poder de la iglesia. Es importante entender un poco el contexto de poder, es decir, de la capacidad de influir en diferentes aspectos de la iglesia. Pero vamos a ver al final del video o durante este video de que estas acusaciones que se hace a la iglesia católica de que el papa, los obispos, los cardenales ocultan secretos de todo el mundo hasta el punto de poder tener hilos en todo el mundo y controlar todo el mundo y hacer que todo el mundo, digamos, se adhiera a lo que el papa quiere o lo que los obispos quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver en la realidad de nuestro contexto mundial de que no es así, de que no es así. Pero antes vamos a explicar un poco la capacidad política y finalmente de influencia que efectivamente la iglesia en su momento tuvo. Después de que la iglesia católica se convierte en la religión oficial del Estado del Imperio Romano, empieza a tener diferentes, digamos, características y participación en la vida pública, en la vida política y sobre todo en la parte occidental, cuando empiezan las invasiones de los llamados bárbaros, pero en verdad eran civilizaciones ya avanzadas, pues genera de que muchos gobernadores, alcaldes y representantes del emperador empezaron a huir de diferentes regiones. Es así como los obispos con los sacerdotes y demás, la demás comunidad se empiezan a organizar y finalmente queda la iglesia como imagen política. Hay hechos históricos donde en muchas ocasiones muchos pueblos con su obispo se atrincheran en las iglesias, en la ciudad, para que las invasiones bárbaras no logren invadir dichos pueblos occidentales. Hay momentos donde los obispos tienen que organizar los hospitales, organizar los acueductos, organizar la vida económica y política de algunos lugares, gobiernos, incluso armar a la población para poder defenderse. Además de eso, el Imperio Romano, sobre todo en Oriente, empieza a darle más gollerías o más participación en la vida pública. Tanto es así que el obispo empezó a tener un cargo, digamos, de la gestión pública, vamos a llamarlo así. En muchas ocasiones y en muchos pueblos incluso eran jueces, tenían esa similitud de ser jueces. Con el tiempo, sobre todo ya después de que el Imperio Romano desaparece, los bárbaros llegan a la parte occidental, empiezan a crecer, digamos, esta nueva corriente de la época medieval. Luego, más adelante, empiezan a desarrollarse las cruzadas. La iglesia poco a poco empieza a tener más protagonismo y más capacidad y poder, efectivamente, en los reyes. Con el pasar del tiempo, incluso ya después del descubrimiento de América y más adelante, incluso hasta aproximadamente el siglo XVIII, la iglesia empieza a tener una fuerte participación en la vida pública, en la vida de los reinados de ese entonces. Pero empieza a haber un hecho muy particular que empieza a menguar esta capacidad de poder que tenía la iglesia. Empezando con el cisma de Occidente, donde se pone en tela de juicio si realmente el Papa es la única autoridad, pues incluso llegamos a tener 3 papas al mismo tiempo, entre ellos se acusaban de no ser el verdadero Papa. Este hecho generó inmediatamente, años después, el famoso mal llamada Reforma Protestante, hecha por Martín Lutero, junto con Calvino y otros reformadores, y sobre todo la rebelión de los príncipes
alemanes adhiriéndose a estas corrientes heréticas, y pues la ruptura del rey también de Inglaterra, Enrique VIII, sin temor a equivocarme, hace finalmente de que la iglesia empiece a perder participación en Alemania, en Inglaterra y en otras partes. Esto hace que Europa se divida en dos facciones o en dos, digamos, orientaciones: la católica, que existió siempre, y una mal llamada reforma protestante. Sin embargo, los primeros protestantes, vamos a llamarlo así, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos buscan confirmar o buscan oponerse también al concilio de Trento, que formula una verdadera reforma pro-católica, y finalmente muchos de ellos se autodefinen también como católicas. De hecho, en muchos de sus credos confirman y hablan de lo importante de ser católicos. Después de este hecho, la iglesia empieza a perder esa capacidad de tener influencia en los países, en los reinos. Tanto es así que inmediatamente después hay una especie de paz, digamos, hasta la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa no solamente se quiebra finalmente la autoridad del Papa, sino que también muchos reinos empiezan a desaparecer. La Revolución Francesa fue el inicio también para que empiecen muchas guerras en Europa. Esto va a generar más adelante las llamadas y famosas guerras de independencia en la América hispana, en la América portuguesa y en la América inglesa. Entonces, esto genera finalmente de que la iglesia empiece a perder poder. Por ejemplo, fue Napoleón el que llega incluso a raptar prácticamente al Papa, ¿no? Entonces hay una conversación que tiene Napoleón con el Papa en ese entonces, y vemos ahí que la iglesia empieza ya a perder esa participación en la vida pública, en la vida política, y desde ahí hacia adelante, pues con las guerras de independencia, pues lo que la iglesia va haciendo es pues caminar frente a estos cambios tan extremos. Y desde ahí hacia adelante, pues la iglesia ya empezó a perder toda capacidad de influencia en la vida política, en la vida económica, en la vida militar, etcétera, etcétera. Lo cual fue muy bueno espiritualmente hablando, pero también generaron algunos conflictos. Mucha gente piensa que la iglesia actualmente sigue teniendo el mismo poder como en la época de las cruzadas, como en la época medieval, como en la época del renacentismo, etc. Y lo que vemos en realidad no es así. Empecemos un poco ya viendo el siglo XIX y XX, los grandes problemas que generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuántos sacerdotes, cuántos cardenales, incluso llegaron a sitiar también Roma, llegaron hasta el Vaticano, y no pasó nada finalmente en ese sentido. Estuvieron ahí y el Papa no tenía un ejército que le protegiera. Tampoco el Papa pudo impedir de que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se diera. Entonces ya vemos que los países y los reinos que todavía existían ya empiezan a hacer caso omiso a lo que la iglesia plantea. Luego, después pasa un poco más de tiempo, las mismas ideologías de la época en América hispana o en otros lugares empiezan a gestarse gobiernos democráticos anticatólicos, anticristianos, como por ejemplo el caso del presidente Calles en México, que ocasionó la famosa guerra cristera, y no solamente ahí, en muchos países. Y cuando vemos en este contexto actual cuántos gobiernos actualmente siguen promoviendo ideas anti-providas, anti-pro-familias, anti-vida, y vemos también tantas cosas que en el mundo pasa, y a veces cuando el Papa Francisco habla o cuando algún papa reciente, sea San Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco, pues la gente o los países, los gobiernos
muchas veces hacen caso omiso. Entonces vemos que en verdad la iglesia ya no tiene ese poder militar, ni económico, ni de influencia que tenía en épocas anteriores. Eh, ¿Cuántos cardenales no habrán fallecido por el COVID? El mismo Papa Francisco, cuando celebró esa adoración eucarística en Roma sin nada de gente, porque no se podía salir. En el mismo tantos países del Medio Oriente que todavía siguen persiguiendo a los mismos cristianos, a los mismos cardenales, a los mismos obispos, y bueno, el Papa Francisco puede seguir hablando, pero al final los gobiernos toman sus decisiones en su gobierno, en su política, en su ideologización también. Entonces vemos que la iglesia ya no tiene ese poder de influencia en otras cosas, ¿no? Incluso en lo que hubo el conflicto entre Ucrania y Rusia, tampoco la iglesia pudo impedir de que se diera ese problema. Entonces vemos que en muchos contextos la iglesia no tiene esa participación de poder tener los hilos del mundo, los hilos económicos, los secretos de los gobiernos, ni tanta cosa que se inventa. Entonces, el único poder que la iglesia siempre ha tenido, tanto en los momentos donde había más, digamos, seguridad militar o económica, como ahora que ya no lo hay, es el poder del Espíritu Santo, el único Espíritu Santo que fue conferido a la única iglesia para seguir promoviendo la salvación y buscando la salvación de todas las personas, buscando la unidad de los cristianos, siguiendo compartiendo la misericordia de Dios y la caridad, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como Él lo quiere. Y como dice el Papa Francisco, cuánto deseo más una iglesia pobre para los pobres. En otro video ya hablaré, porque seguramente dirán, oye, ¿por qué en el Vaticano hay tantas cosas y tanta pompería y tanto dinero, ¿no? ¿Y cuánto gana el Papa? Eso lo hablaremos en otro próximo video. Así que les dejo esta reflexión. Amigos, el único poder que tiene la iglesia, que ha tenido, tiene y tendrá, siempre va a ser el amor de Dios. Todo lo demás es invención, es mito, leyenda. Y ustedes dicen cuenta en la realidad. Si el Papa Francisco tuviera ese poder de cambiar, digamos, las cosas, pues ya lo habría hecho, ¿no? Incluso intentar salvar la vida de sus propios cardenales o de los propios obispos, pero no. O sea, el presidente Ortega hace no mucho ha raptado al obispo Álvarez. La iglesia en Alemania a veces promueve cosas para seguir dividiendo, ¿no? Incluso en la misma iglesia y en la misma iglesia tenemos conflictos, o sea, como dicen, a veces ni siquiera en la misma casa podemos poner orden, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, así que lo importante es confiar siempre en Dios y en su misericordia. Gracias amigos por su atención, paz y bien, y seguimos rezando por el Papa Francisco. Bendiciones.